Mensaje del Evangelio, 9 de abril de 2026. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, inúndenos de tu amor. Ven y fortalezca nuestro corazón. Ven, luz de lo alto. Ven, ilumine nuestro entendimiento, nuestra razón. Ven y confírmanos en la fe. Ven, Santo Espíritu de Dios, como un fuego abrasador. Ven y arde nuestros corazones. Ven y sopla, Ruach Yavet. Destape nuestros oídos del alma para que podamos escuchar atentamente tu palabra. Ven como flechas ardientes. Ven como flechas ardientes tu palabra, Señor, que traspase nuestro corazón, que haga un eco de amor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: ahí está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio nos habla de cómo Jesús se les vuelve a aparecer a sus discípulos. Le dice: paz a vosotros, pero ellos están llenos de miedo, aterrorizados. Y Jesús les hace unas preguntas: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ellos piensan que es un espíritu, a pesar de que ya Jesús se ha aparecido a los discípulos de Maús, a las mujeres como a María Magdalena. Y bueno, después de esto, pues Jesús le viene diciendo que, bueno, dame algo de comer si tienen. Él come delante de ellos para que se den de cuenta que no es un espíritu. Además de eso, pues les dice: venga, tóqueme, pálpeme mi cuerpo, mis manos, mis llagas.
Y al final el Evangelio dice que Jesús les abre el entendimiento para que comenzaran a comprender las Escrituras. Y bueno, pues hoy el Evangelio de hoy que nos regala el Señor, el eco, es: ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Y bueno, pues vamos a comenzar con lo siguiente. Vemos cómo los discípulos estaban llenos de miedo y aterrorizados, creyendo que era un espíritu. Y la razón por la cual estaban con dudas en sus corazones eran porque precisamente estaban sus corazones turbados, llenos de miedo, y esto pues genera dudas. Además, porque la razón no puede ir más allá de la muerte, ni la lógica humana puede ir más allá de la muerte, y por eso, digamos, desde el punto de vista de la razón, ellos concluían que era un espíritu, porque no se le cabía a la cabeza pensar de que era Jesús realmente el que habían visto clavado en la cruz a los 3 días, al tercer día haber resucitado. Entonces mire que esas dudas que ellos tuvieron en sus corazones, también nosotros las podemos tener. Y es normal tener dudas en muchos temas de la fe, como por ejemplo la resurrección. Un cristiano realmente debe creer en la resurrección, porque nada más las Escrituras nos va diciendo cómo sus discípulos tocaron, palparon sus llagas, sus manos, sus pies, vieron a Jesús comiendo, es decir, realmente Jesús resucitó. Esas son las evidencias, los argumentos. Entonces, un cristiano debe tener claridad de que Jesús resucitó de entre los muertos, de que Jesús resucitó. Por más especulaciones que hay de que hemos encontrado el cuerpo del Señor, sabemos dónde está, pero en realidad son puras especulaciones. No se sabe, no se ha encontrado y nunca se va a encontrar, sencillamente porque Jesús resucitó en cuerpo y en alma y está en la derecha del Padre. Entonces, entonces un cristiano debe tener la certeza de que Jesús resucitó. No se puede coincidir, no se puede pensar de un cristiano que cree también en la reencarnación y a la vez que en la resurrección, porque son dos cosas totalmente diferentes. Son dos caminos distintos, son opuestos. En la reencarnación es un tema que va inclusive en contra de lo que dicen los evangelios, porque sencillamente dice: no, usted reencarna en un animal, en un planeta, en el cosmos, en lo que sea. Es decir, usted no va a tener el cuerpo que tuvo físico, el cuerpo físico. En cambio, en la resurrección, lo que pasó con Cristo, lo que hizo Cristo, fue resucitar, incluyendo su cuerpo, su alma también, su divinidad, pero también su cuerpo, su parte biológica. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces son dos caminos distintos. Entonces la reencarnación es totalmente lo contrario a la resurrección. Cristo resucitó entre los muertos. No reencarnó, resucitó. Y no va a haber, posiblemente, no va a haber certeza ninguna de que la reencarnación es verdad. Es un camino incierto, es un camino que no se sabe. Puede haber miles de especulaciones y todo, pero no hay ninguna certeza. En cambio, la resurrección sí hay una certeza y Cristo nos da las evidencias y vuelvo a decirlas. Jesús primero se les aparece a las mujeres, que eso veníamos meditando durante toda esta octava de Pascua, de la octava de resurrección. Jesús resucita
Jesús se les aparece a las mujeres lo abrazan los pies, lo tocan. Después se le aparece a los discípulos, tocan a Jesús, lo palpan, sus manos, sus pies, su cuerpo. Tomás mete el dedo en la llaga de Cristo, mete su mano en la llaga de los costados. Después se le aparece a los discípulos de Emaús, come con ellos. Es decir, Jesús toma alimento con sus manos, lo palpa y come con ellos. Entonces es clarísimo que la resurrección existe y que es verdad y que es el camino de Cristo. Si somos cristianos, realmente vamos a caminar por donde caminó Cristo. Cristo es el camino, dice Jesús, yo soy el camino. Entonces si Cristo es el camino, pues yo tengo que andar por ese camino que andó Cristo, y ese camino me va a llevar a la cruz, pero también me va a llevar a la resurrección. También podemos decir con respecto a la fe, porque no solamente el tema de la resurrección, hay muchos temas de fe, pero no nos vamos a detener en cada uno de ellos, sino vamos a tocar más que todo el tema de la fe, el tema de las dudas del corazón que podemos tener nosotros. Miren, dice primero en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos define la fe. Dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La razón por la cual nosotros tenemos dudas de fe es porque no tenemos convicciones de lo que no se ve. Y esas convicciones se tienen que ir desarrollando en la medida que uno se va formando en la fe, en la medida que uno va teniendo argumentos. Los discípulos comenzaron a tener, Jesús les comenzó a dar argumentos para que tuvieran convicciones de que existe después de la muerte la resurrección. Y esos argumentos fueron los que ya hemos venido tocando. El tema de que ellos pudieron palpar a Jesús, su cuerpo. Y bueno, pues de igual forma hay argumentos sólidos, hay argumentos de la razón y de la fe, de muchos temas importantes que involucran nuestra fe cristiana, que es importante formarnos para tener esas convicciones, porque si esas convicciones realmente son la fuerza la base para la fe. Entonces dice Santo Tomás algo muy interesante: la duda es el motor de la fe. La duda es el motor de la fe. Muchas veces nosotros los cristianos pensamos que es que yo cuando tengo dudas de fe de cualquier cosa, o del Señor, o porque no sé, me está yendo mal en algo y yo que voy a misa todos los días, bueno, comenzamos a dudar de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces pensamos que esas dudas son producto de que carecemos de fe, son producto de nuestra poca fe, y no es así. Aparecen las dudas porque Cristo las permite, como se lo permitió a sus apóstoles. Ya Cristo se apareció varias veces antes, se les volvió a aparecer y tenían dudas. Cristo permitió esas dudas en sus corazones. Cristo permite nuestras dudas también a nosotros, sencillamente porque es una oportunidad para acrecentar la fe. Como lo dice Santo Tomás, la duda es el motor de la fe, es el motor de la fe. Y es que sencillamente con esta frase de Santo Tomás lo que podemos concluir es que la fe por necesidad necesita ser cuestionada para crecer, para madurar, para no quedarnos en una fe infantil, en una fe inmadura, sino que esa fe tiene que ser una fe cimentada sobre la razón y no cimentada sobre emociones y sentimientos. Es normal de que sintamos bonito en medio de la oración, en una efusión de Espíritu Santo, el estar a los pies de Jesús en la Eucaristía. El Señor permite eso y es muy bonito,
Y nosotros también lo necesitamos, porque también son impulsos para la vida cristiana, para la vida espiritual. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Es como el que inicia su proceso de conversión. Al principio su fe es una fe pequeña, es una fe cimentada en sentimientos y emociones, pero no se pueden quedar ahí. Tenemos que ir formándonos en la fe. Tenemos que ir formándonos como los discípulos. Y mira algo muy lindo que dice al final del Evangelio. Cuando ya come Jesús, dice la palabra: entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros: abrirnos el entendimiento para entender más las Escrituras, abrir nuestro entendimiento para tener convicciones de la fe hacia Cristo, nuestra fe cristiana católica. Tener esos argumentos, tener esas certezas de fe. El propósito de este Evangelio es precisamente eso: comenzarnos a formar en la fe. Comenzamos a autoformarnos, a leer libros interesantes como primeramente las Sagradas Escrituras, pero hay libros como la Vida de los Santos, hay libros espirituales muy buenos que nos puede ir formando en la fe, ir formando en este camino espiritual, en este camino de la vida cristiana. Por eso el propósito de este Evangelio es, vamos a tomar el Evangelio de San Juan, leer el Evangelio de San Juan, meditar, buscar por internet o el catecismo algunos puntos de ese Evangelio que nos llama la atención, ir anotando aparte en un cuaderno sobre qué es lo que te va llamando la atención, preguntas que vas teniendo, buscarle respuestas a esas preguntas. ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dicen el magisterio de la Iglesia? ¿Qué dice la Iglesia Católica con respecto a algunos puntos? Ir autoformándonos en la fe. ¿Qué dicen los doctores de la Iglesia? Bueno, entonces ese es el propósito: leer el Evangelio de San Juan. Oremos. Te damos gracias, Señor, por ese momento que tú nos regalas de oración, de meditación de este Evangelio. Gracias, Señor, por las dudas que hemos tenido en el camino, porque gracias a ellas hemos fortalecido la fe. El motor de la fe son las dudas, dice Santo Tomás. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la fe, por la virtud teologal que tú nos has dado de la fe. Ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos entender, saborear y gustar más de tu palabra, Señor, de ti, Jesús, de las cosas del cielo, Concédenos la gracia de poder autoformarnos en la fe como católicos, como cristianos católicos, para que nuestra fe no sea solamente por tradición, nuestras convicciones no sean solamente una tradición como de una Semana Santa que pasó, sino que sea de convicciones. Nuestra fe debe ser de convicciones. Y a ti, Madre del Cielo, te entregamos este momento. Tú que eres la Reina y Señor y la Madre del Señor y Madre nuestra, regálanos tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te quiero hacer esta invitación a que nos ayudes a evangelizar. Evangelizar es un deber cristiano. Evangelizar de muchas formas, dándole like a este video, suscribiéndote, mandando este video a una persona. Dios los bendiga.